Hola, muy buen día. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y que hoy esté lleno de bendiciones para nosotros. Una palabra perfecta que viene de nuestro Padre Jehová, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Vamos a escuchar una alabanza y en 5 minutos nos vemos. Gracias. En tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi fe, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, desguiado por el fuego, tú siempre estás en las oscuridad. Yo conozco como Padre, como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi fe, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo tengo, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Te lo entrego, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi fe, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
Hola, buenos días. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí el día de hoy. Este, Muchas gracias por compartir con nosotros la palabra de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Y para iniciar, pues quisiera darles un versículo de la Biblia que dice en número 6, versículo 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y eso es lo importante, que Dios nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo en este momento pues le pido, ¿no?, a nuestro Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo que se quede aquí con nosotros, porque Él está aquí, Él está escuchando nuestras oraciones, nuestros anhelos del corazón y pues Él está aquí y como siempre he dicho, ustedes en su corazón, en su mente, en su espíritu, ustedes pídanle, ruéguenle, oren, clamen y Dios les cumplirá. No solamente en este momento, sino en su casa, en donde estén, a donde vayan, Dios siempre está con nosotros. Él es bondadoso, Él es bueno, Él está con nosotros en las buenas y en las malas siempre, siempre, siempre. A veces vemos mucha adversidad, pero Dios está ahí. Dios está ahí para consolarnos, para darnos esa paz que, como vuelvo a decir, sobrepasa todo entendimiento. Aún en las malas, nosotros nos sentimos con esa tranquilidad de que Dios lo acomoda todo. Y a veces sentimos que las cosas no van bien y como también siempre decimos cada 8 días, hay un mundo espiritual de maldad que es el de Satanás, que nos quiere robar las bendiciones, que no quiere que nos acerquemos a Dios, que pensemos que nuestra vida está mal, que no nos merecemos. Y entonces cuando nosotros nos estamos acercando cada vez más a Dios, pues las cosas a veces se ponen más difíciles porque hay una lucha espiritual en ese momento, porque no, el enemigo no quiere que ganes esas bendiciones, pero tú lucha incansablemente, no te canses, no te dejes vencer, porque Dios te va a levantar, te va a poner por alto, te va a poner por cabeza y no por cola. Créeme que aunque veas las cosas bien difíciles, que hoy digas, no, hoy ya no puedo más, tú continúa, porque tú no sabes si mañana Dios tiene eso para ti. Y pues a lo mejor tú tienes tus peticiones, pero Dios dice, no, a ti no te conviene esto, yo tengo algo mejor que darte. Entonces, tú no te desilusiones, tú no te decepciones, porque Dios siempre tiene algo mejor para ti. Y más si todos los días lo pones en primer lugar, como hemos dicho, Dios debe de estar, tu Padre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Espíritu Santo, siempre en primer lugar, siempre, a pesar de lo malo, a pesar de la enfermedad, a pesar de que no está bien financieramente, no sé cuál sea tu problema, ¿no? Pero siempre primero Dios. Lo que pongas en primer lugar antes que a Dios, eso ya es idolatría y a eso Dios no le gusta. Entonces, a pesar de todo, siempre nuestro Padre Jehová, Jesucristo, el Espíritu Santo deben de ser primero. Sea lo que sea, venga lo que venga, tú siempre creyendo en estas tres personas que te aman incondicionalmente, que te perdonan, que Jesucristo dio la vida por ti, para el perdón de tus pecados, que creas que están vivos, hoy están vivos para ti, para hacerte
sentir feliz, con gozo, no importa que no tengas, no importa que tengas ausencias, pérdidas, no importa que vivas solo, pues no te sientas solo porque ellos están contigo. Si tú les clamas, si tú les pides, tú verás la gloria de Dios, de verdad. Créeme que nuestro Padre es muy bondadoso y te ama, a pesar de que tú no lo has buscado, Él quiere encontrarte y Él te ama. Hay muchas personas que, como Lupita y Vianey, nos están viendo en este momento. Hay personas que también no las veo aquí, pero nos están escuchando. Créeme que Dios te ama y que quiere lo mejor para ti. Y que esas personas que no vemos ahorita están cada 8 días esperando esta palabra. Y te lo agradezco porque esta palabra viene de nuestro Padre directamente. No sabes cuánto se trabaja día a día para que ustedes escuchen esta palabra de amor, de lealtad a Dios, de bondad, de paz, de verdad. Se trabaja mucho en las buenas y en las malas. Siempre aquí estamos dispuestas, Vianney y yo, a caminar en ese camino de luz, de verdad y de vida de nuestro Padre Jehová, para que ustedes se llenen de ese Espíritu Santo, de ese Espíritu de vida de nuestro Padre, de Jesús que dio la vida por ti y que hoy está vivo, y que su Espíritu Santo está ahí contigo en este momento, porque Él lo abarca todo. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él está en todos lados y tiene un ejército de ángeles aguardando tu vida. Y Dios ve tu interés cada 8 días, ve nuestro interés, nuestras ganas de conocer más, de comer más de su alimento, de su vino, de saber más de Él. Y bueno, yo me podría pasar todo el tiempo hablando sobre el amor de Dios, pero créeme que Él está con nosotros y ve cómo disfrutamos hablar de la palabra, escucharla, pero no solamente escucharla, sino ser hacedores de la palabra. Tener ese dominio propio para llevar sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. No creas que Dios prohíbe. No prohíbe. Él quiere que nosotros seamos esas personas santas que se quieren ganar el reino de Él. Su reino es limpio, es santo. Eso es, no es de que te prohíba, no. Dios quiere que tú te ganes esa vida espiritual, más allá de esta vida terrenal, que te ganes ese mundo, ese reino que está allá arriba con Él, y que no lo merezcamos con nuestras acciones, con nuestras actitudes, no solamente escuchar la palabra y no hacer nada, sino ser hacedores de ella. Su Hijo Jesucristo fue un ejemplo para nosotros. Entonces, por eso cada 8 días, permitan, los invitamos a leer la Biblia, a que ustedes la compren o la bajen en su celular, o ya en YouTube o en Facebook, ya pues está en audio. Entonces, para leer la palabra de Dios no hay pretextos, porque la encuentras a donde tú quieras. Y pues siempre recomendamos leer el Nuevo Testamento, donde Jesucristo ya estuvo aquí en la tierra, pues caminando, dando sus enseñanzas, sanando, libertando, liberando. Y en este momento, en este preciso momento, pues eso quiere hacer Jesús, su Espíritu Santo, escuchar hoy tu clamor, tus dudas, esos anhelos de tu corazón, y cumplirlos de acuerdo a la voluntad de su Padre, porque a lo mejor tú estás pidiendo algo y eso no es para ti, hay algo mejor para ti. Entonces tú pídele, porque en este momento ellos están aquí conmigo. Y gracias le doy a Dios por darme la oportunidad de estar aquí al frente con ustedes y que escuchen su palabra. Y bueno, les decía, los invitamos a leer la palabra, porque a través de ella
aunque no lo creas, vas a sanar, te vas a liberar, te vas a libertar. Dios te va a dar, te va a llevar a ese camino de luz, de verdad, de paz, de gozo, de amor. Híjole, no te imaginas todo lo que Dios tiene para ti cuando tú empiezas a caminar con Él, porque a pesar de la adversidad, tú te sientes confiado de que Dios está ahí. Y como te decía, Dios siempre te va a poner en alto, nunca te va a avergonzar, al contrario, siempre te va a dar mucho en abundancia. Y no solamente hay que pedir lo material, porque eso es secundario. Lo importante es que tú cambies, tu espíritu cambie, se limpie, perdone, se olvide de ese pasado que ya no tiene solución, no tiene respuesta. Dios quiere empezar desde hoy. Hoy para ti es una nueva vida, hay un nuevo comienzo para ti. Y si tú empiezas a leer la palabra de Dios, de verdad, Dios te va a llevar a un lugar donde ni te imaginas qué es lo que tiene para ti. Aunque vivas en esta vida que tiene muchos problemas, pero Dios siempre te acompaña. Entonces, pues sí, les recomiendo ampliamente leer la palabra. De verdad que vas a aprender mucho. Te va a llenar de todas esas carencias emocionales que tienes. Dios te las va a llenar. De verdad no necesitas nada, no necesitas a nadie más que a Dios, a Jehová, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Y claro, a ti mismo, pero renovado, porque Dios te da esa renovación espiritual. Primero, Dios quiere cambiar ese espíritu, limpiarlo, sanarlo, que esté lleno de paz, de armonía, de amor, de creer en Él. Y después, pues, viene una limpieza de cuerpo, te limpia completamente, porque primero quiere sanarte a ti y después a todo lo demás que tú quieres. Y hay que confiar en Dios, porque Dios es un Dios verdadero, en Él no hay mentira, en Él no hay engaño, en Él no hay nada. Él es un Dios verdadero, Él es un Dios limpio, sin maldad. Créeme que a veces nos han hecho creer lo contrario, a veces nos han hecho creer que hablarte de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo es una amenaza, y no es cierto. Hay muchos que les hablas y te dicen, no, yo no quiero hablar de Él, no, para mí existen otras cosas mejores, pero de verdad no sabes la bendición de la cual te estás perdiendo. Entonces, sí, deja escuchar cuando te hablen de Él, deja que ese espíritu escuche, y de verdad que vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, para no seguir hablando más, pues vamos a lo importante de qué es este espacio, que es de leer la palabra de Dios, qué nos escribió, qué nos dejó en este libro para que aprendamos de él. Y bueno, eso es lo más importante del día de hoy, escuchar su palabra, porque su palabra es voluntad, es fuerza, es amor, es paz, es un abrazo, es un beso, es un decirte, Dios, te amo, a ti Guadalupe, a ti Vianey, a ti Teresa, a ti María, no sé cómo te llames, pero a través de la palabra te dice, te amo, hijo mío, hija mía, y no te dejaré ni te desampararé nunca, estoy de tu mano, eso te dice. Y bueno, vamos a comenzar con el capítulo de hoy, que el día de hoy sí está medio extenso. Permítanme. Pues está un poco larguito, pero hay que tener paciencia, hay que escuchar, hay que entender, hay que guardarnos esa palabra en nuestro corazón y
no te dejes convencer por el enemigo que te dice, ay no, ya no escuches a esa mujer, dice puras mentiras, eso no es cierto. Esa palabra es mentira, tu vida en la que estás viviendo hoy, eso es para siempre. Tú no mereces nada, tú no tienes nada, nadie te quiere, nadie te comprende. Tú estás enfermo, para ti ya no hay solución, ya los doctores te dijeron que ya tu enfermedad es de muerte. No, no le creas al enemigo, no le creas a ese mundo espiritual de maldad que está hoy en tus oídos, no le creas, créele a Dios, porque Dios tiene lo mejor para ti. No te dejes convencer por nadie, sino por Dios. Dios tiene una palabra de amor para ti. Y nuestro Padre quiere cambiar hoy tu vida. Quiere que te sientas bien, que te sientas agradable, que te sientas contento, que hay una solución para ti. No importa qué es lo que estés viviendo ahora, pero Jehová tiene una palabra para ti de solución. Créelo, créelo porque Dios es el que lo está diciendo. Hay una presencia en la cual vas a encontrar una solución, que es Jehová, que es Jesucristo y el Espíritu Santo. No te dejes convencer por el mal, por lo negativo, porque el enemigo quiere verte así, derrotado, triste, enojado, con falta de perdón, con odio, con rencor. Así te quiere ver, para que tú también le hagas daño a los demás. Y no, aquí el gran mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre toda tu mente, sobre toda tu inteligencia, sobre toda tu sabiduría, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y si tú te amas, amarás a los demás y perdonarás. Eso es lo importante. Entonces, para ti hoy hay una solución, que es Jehová, es Jesucristo, es el Espíritu Santo. Hónralos, ámalos, y tú verás la gloria de Dios, tú verás el reino aquí en la tierra. Y hay que trabajar para Él también, ¿no? Para ir al cielo también con Él y merecernos ese reino santo, limpio, sin mancha, sin arruga. Y bueno, ay no, perdón, es que yo podría quedarme aquí hablando de todas las bondades de Dios, de lo que ha hecho en mi vida, de cómo me ha cambiado, de cómo me ama, de cómo ama a mis hijos, a mi esposo. Ay, no sé, de verdad, yo quisiera que ese espíritu que hay en mí, proyectarlo aquí, y que ustedes crean ese Dios que existe, ese Dios bondadoso, ese Dios de amor. Ay, no. Me gustaría, bueno, pues desde aquí les mando un abrazo muy fuerte que viene de mi Padre, y no se derrote. Dios está con cada uno de nosotros. Y bueno, así vamos a empezar a leer la palabra. Y nos vamos a Marcos 14, y dice en subtítulo: el complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien,
pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban al cordero en la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, Jesús dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno a uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esta es mi sangre de nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que tú, hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en el Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez oró, diciendo las mismas palabras.
Al volver, otra vez la halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino a la tercera vez y les dijo: Dormir ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos, y el que entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besara, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo, Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El joven que huyó. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después de que estaban ahí, dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, pero ¿por qué eres Galileo? Y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a ese hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. Amén, amén y amén. Esta es palabra de Dios, muy bendecida. Gracias por su paciencia. Y bueno, pues vemos que
la palabra de Dios es verdadera, es de un profeta, y como tal, pues nosotros también tenemos dones, ¿no? Dones que nos dio nuestro Padre, como a Jesús, de profecía, de, de sanidad, de liberación. Creer que cada uno de nosotros que estamos con Dios nos merecemos esos dones, esos regalos que Dios nos da porque Él es nuestro Padre. Y Él pues nos hereda todo, ¿no? Así como lo hizo con su Hijo Jesucristo. Y Dios nos ama de una manera que no te imaginas. A pesar de todo, a pesar de que no lo quieras conocer, a pesar de que quieras huir de Él, Dios te ama. Y hoy a través de estos espacios, Él quiere buscarte, quiere conocerte, quiere hacerte saber que Él está contigo en todo momento, en las buenas y en las malas. Que no hay que creer en lo malo que hay en el mundo, ¿no? Que también el diablo promete, como decíamos hace 8 días, ¿no? Le prometía muchas cosas a Jesús, pero Jesús no las aceptó porque Él amaba a su Padre y lo honraba. Hoy el diablo te promete poder, te promete dinero, te promete tener una vida de gozo en lo material, sí, tal vez sí te lo pueda dar, pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que está en tu corazón, en tu espíritu, nadie más te lo va a dar más que nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Entonces, si nos estás escuchando por primera vez, te invito a que te quedes, que escuches, que reprendas al enemigo, que saques ese espíritu de dominio propio que te dio Dios y que te quedes a escuchar esta palabra, que te llenes de esa palabra de verdad, verdadera, y como dice la palabra de Dios, es la verdad y la verdad te hará libre, porque a veces necesitamos que alguien nos quite esos velos espirituales en los ojos y que te haga ver lo que estás mal, lo que estás haciendo mal, lo que tienes que cambiar, y que no pongas en duda lo que Dios puede hacer por ti, porque por más que lo niegues, Dios, que tú digas, no, es que no hay poder humano que pueda cambiar mi vida, que me pueda sanar, que me pueda curar esta enfermedad, que me pueda quitar esta maldición. Claro que sí. Ese es el poderoso Rey de Reyes, que es Jehová de los ejércitos, y su Hijo Jesucristo. Y como consolador, pues el Espíritu Santo. Claro que sí se puede. Claro que sí se puede. Y no está en tus fuerzas, no es lo que tú quieras, sino lo que tu Padre quiera para ti. Y bueno, pues vamos a iniciar hoy con la enseñanza del día de hoy. Y como seguimos todavía con esta serie que es de matrimonios, y el tema de hoy es una sola carne, y el subtítulo es el casado casa quiere. Eso dice la palabra. Y el capítulo y el versículo de hoy es Génesis 2, versículo 24. Y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Amén, amén y amén. Y pues sí, Dios dice que cuando nosotros nos casamos, ya no somos dos, sino uno. Y así como tú te respetas, así como tú te amas, podrás hacerlo con tu esposo o con tu esposa. Y también, como siempre decimos, no nada más cásate con Él, sino también con Dios. Cuando tú ya caminas en el lugar de Dios, en este camino de luz y no de oscuridad, también tienes que casarte con Dios. Ponerlo siempre en primer lugar, porque ese va a ser el cimiento de tu hogar. Dios, Jesús, el Espíritu Santo serán el cimiento de tu hogar, la primera piedra. Y cómo no,
Y cómo no agradecer, ¿no? Cómo no agradecer ese primer cimiento, si es el que va a fortalecer toda una edificación, tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, y, y cómo no amar a esta roca fuerte que ni el viento, ni los truenos, ni los tornados, nada la va a quebrar, porque ese cimiento es Dios, el Todopoderoso, el Rey de Reyes. Esa roca fuerte, esa roca que va a cargar todo lo que a veces piensas que sientes una debilidad y que ya no puedes más. Esa carga se la puedes dar a Dios, ese cimiento. Esas columnas son dioses, esas columnas es Jesucristo, el Espíritu Santo. Y pues todos anhelamos tener un hogar a donde podamos vivir solos con nuestra pareja, con nuestra esposa, nuestro esposo, todos anhelamos eso. Y entonces pues Dios pide eso, ¿no? Que desde que pues si estás soltero o estás soltera, pues hace algo para ustedes, ¿no? Para pensar en el futuro, pensar en que no, pues yo me voy a casar, yo voy a estudiar, yo voy a hacer algo, yo voy a tener un departamento, aunque sea un cuarto, 4x4, pero tener algo tuyo, algo a donde tú puedas llevar a tu esposa, a donde a lo mejor eres mujer y puedes llevar a tu esposo, o sea, eso no, hoy ya no tiene ningún problema, pero desde que estás soltero, eres joven, estar pensando en eso. Y bueno, voy a leer algo y ya luego lo desglosamos. Y dice, el tema de hoy es el casado, casa quiere. Y dice, y no es solo un dicho, es una advertencia disfrazada de sabiduría. ¿Por qué llevar a tu esposo o a tu esposa a vivir a la casa de tus padres? Es una de esas decisiones que sin querer envenenarán despacito el amor. No por maldad, no por falta de cariño, sino por simple invasión de espacio emocional. Una pareja necesita su nido, su caos, sus reglas propias, su libertad para ensayar la vida sin aplausos ni críticas. Pero cuando los metes en un lugar donde ya hay una rutina establecida, donde hay miradas que todo lo ven, bocas que todo lo comentan y jerarquías invisibles que nadie puede discutir, ahí no hay un hogar nuevo. Ahí no hay un hogar nuevo para ti, que inicias una nueva familia. Este es un territorio ajeno. Tu madre puede ser maravillosa, tu familia puede tener buenas intenciones, pero el amor necesita intimidad. Necesita silencio para discutir sin testigos, necesita confianza para equivocarse sin sentirse juzgado. Necesita respeto para construir sin que otro venga a decirte cómo. Tu esposo o tu esposa debe de ser una invitada temporal. Es tu compañera de vida. Y aunque la casa sea humilde, pequeña, o se le mete el frío por las paredes y ventanas, sigue siendo tuya. Si es de ustedes dos, entonces se convertirá en un palacio. Pero si la metes o lo metes en tu casa de tus padres, ya no habrá ahí dos reinas. Y en un mismo reino, con dos coronas, no hay paz, hay guerra fría, silenciosa, pasiva y agresiva. Una guerra que tú no ves, pero ella sí la ve, la vive y la siente. Y en esta batalla siempre pierde el amor. Amén, amén, amén. Y ahorita me está llegando aquí un versículo. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué buena palabra para este momento.
un ferviente amor. Y sí, aquí como decíamos, el casado casa quiere, ¿no? Entonces, eh, yo creo que desde hoy, antes de que otra cosa suceda, si eres joven, si ya estás casado, si estás en unas fuertes discusiones con tu familia, sí es importante que empieces a meditar, a pensarlo, que Dios te llene de sabiduría, el tener un hogar para ti. No importa que esté pequeño, no importa que le falten muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es que tú tengas un hogar en donde poder, en donde poder discutir así sin medida, ¿no? O si quieres pararte tarde o lo que quieras hacer, pero es tuyo. Eh, Porque siempre va a haber conflictos, aunque nosotros podamos estar en la palabra de Dios, pero como decía aquí en lo que escribimos, vienes a mover una vida que ya está hecha, entonces siempre va a haber conflictos, siempre vas a sentir como incomodidad, porque no es algo tuyo, porque no es que Dios te ponga el conflicto, pero siempre hay una incomodidad en donde Dios a lo mejor te la está poniendo para poderte abrir los ojos y decir, oye, tú necesitas un lugar para ti, para que tú puedas vivir. Es como decían, es como los pajaritos, ¿no? Cuando van a poner sus huevos, primero, lo primero que hacen es hacer sonido. Y aunque se tarden, porque yo lo he visto, a veces se tardan mucho en hacer sonido, pero hasta que lo terminan, hasta que ya está hecho, van y ponen a sus huevecitos. Entonces así deberíamos de hacer nosotros, tener un lugar para nosotros, para nuestro esposo, para nuestros hijos. No importa si está grande, si está pequeño, no importa el tamaño que sea, no importa que tengas un sillón y no tengas mesa. A veces así se empieza, pero este, ahí ya tenemos un pretexto para empezar a ahorrar, para decir, bueno, sí, está bien, estoy viviendo en la casa de mis padres, pero pues me estoy comprando ropa porque me estoy ahorrando lo de la renta, estoy comprando, no sé, no estoy, me compré un carro, pero entonces estoy así medio liberado porque estoy viviendo en la casa de mis papás, ¿no? Y entonces ese, eh, todo eso que estás gastando podrías ahorrártelo para pagar una renta. Yo sé que hoy las rentas están muy caras, ¿no? Y más aquí en la Ciudad de México. Pero lo importante es que tú ibas mm, esa unión con tu esposa, que no haya ni nada ni nadie que pueda romper esa tranquilidad, aunque siempre va a haber peleas, ¿no? Y discusiones, pero lo vives tranquilo, sin molestar a nadie, porque si tú vives con tu familia, entonces empiezas a discutir y no falta el que vayas con tu mamá, si eres mujer o si eres hombre, vayas con tu mamá o con tus papás y empieces a quejarte de todo. Y entonces haces que la familia le tenga coraje a tu cónyuge. Eh, entonces eso no está bien, porque tú empiezas a meterle coraje, odio a tu familia y tú sigues estando ahí casado o casada y sigues ahí con tu pareja. Entonces eh, hay que cuidar mucho estos aspectos. A veces cuesta mucho trabajo no quejarte y hablar mal de la pareja, pero Dios te quiere enseñar a eso, a que no discutas, a que no te quejes, a que no hables mal de él, que si tienes malos comentarios, pues mejor te los guardes, ¿no? Porque no nada más haces quedar mal a él, sino a ti también, ¿no? Porque dices, bueno, tanto te estás quejando y por qué sigues con él o ella, ¿no? Entonces, eso es también el pago de vivir con tu familia. Entonces, aquí en un hogar con unos padres, ahí ya hay una autoridad en ese hogar. ¿Me permites? Permíteme.
Ya, perdón. Entonces en este hogar ya existe una autoridad y la autoridad de este hogar es tu padre y tu madre. Entonces, aquí nunca le vas a quitar la autoridad a tus padres porque no es por egoísmo, no es por orgullo del malo, pero aquí hay una autoridad y esta casa pertenece a una autoridad a donde siempre vas a tener que hacer y, y lo que tus padres te dicen, ¿no? Aunque tú quieras otra cosa, aquí no se puede mover esta autoridad. Entonces siempre es importante que tú tengas un lugar a donde vivir. Y entonces la pelea siempre va a ser esa, ¿no? Que tus padres de veas, aunque estemos, bueno, no sé, ¿no? Yo no estoy en ese momento, pero siempre tus padres te van a decir, no, pues no, aunque no quieras que me meta, pues yo sí me voy a meter porque eres mi hijo, ¿no? Y porque no me gusta que te griten, no me gusta que te traten de esta manera, no me gusta que, pues que te manejen mal, ¿no? Entonces siempre va a haber eso, nunca se va a cortar el cordón umbilical de madre y padre hacia sus hijos, porque siempre va a haber ese hilo que los une. Entonces, si tú lo cortas, si tú dices, he decidido que hasta aquí he tomado la decisión de que hoy se acaba. Yo me llevo a mis hijos, a mi esposa, y cuando tú crees en Dios, Él te va a dar todo. De verdad, Él te va a buscar un lugar que te conviene, a donde vas a estar tranquilo, a donde vas a vivir mejor, porque a veces aunque no quieras problemas, los problemas se hacen, porque como te decía, no es un lugar a donde, es un lugar a donde no te pertenece, porque ya ahí hay una autoridad y no la puedes mover, ese es inamovible, esa no se mueve, porque ese lugar le pertenece a tus padres. Y aunque no sé si se oiga mal, pero en ese lugar nunca vas a tener voz y voto porque no estás en tu territorio. Ese no es tu lugar. Aunque pues como hijo sí te vas a sentir tranquilo, ¿no? Y tú puedes ir a tu casa y hacer lo que quieras. Pero si llevas a tu cónyuge, no es lo mismo. Ella no va a sentir la misma libertad. Es, y no va a sentir esa libertad de tomar lo que ella quiere, ¿no? Hacer lo que él o ella quiere, no es la misma libertad que tener lo tuyo propio, aunque sea pequeño, como te vuelvo a decir, siempre es necesario tener algo que es tuyo y que Dios, si tú le pides a Dios, Dios te va a bendecir y te va a quitar esos velos de decir, no, pues es que no me alcanza para una renta, no, y es que yo estoy tranquilo aquí porque me evito la renta, no, es que no es de evitarte la renta, es de que te ganes esa felicidad, esa unión con tu esposa, porque si te casaste es para vivir con ella, no para casarte con los hermanos, con el papá, con la mamá, no, cuando eres novio y te pones necio de decir, ay no, es que yo ya me quiero casar contigo, yo ya quiero dormir contigo, quiero estar contigo siempre, quiero que nos abracemos, que estemos juntos en la noche viendo unas películas, pues sí, ¿no? Ese es un deseo que pues casi la mayoría tenemos cuando nos casamos. Pero antes de eso hay que tener una sabiduría, y esa viene de Dios, de tener un lugar a donde vivir, a un lugar propio, a donde tener lo nuestro, sin que nadie te critique, sin que nadie te diga esto no va aquí, ¿por qué lo moviste? ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Por mi refrigerador, mi estufa, mi comida? No sé. Y a lo mejor pues estamos con Dios, ¿no? Pero a veces, como dice la palabra, a veces la carne es débil y a veces nos enojamos por lo mismo, porque no estamos en un territorio que no es de nosotros. Entonces, desde ahí hay que aprender a cortarnos el cordón umbilical y en vez de comprar cosas que a veces no tienen
sentido, pues ahorrar para que antes de casarte tengas un lugar a donde llevar a tu esposa o a tu esposo. Y pues aquí es como separar ya tu vida de niño, de adolescente, ¿no? Y ya eres un adulto, aprender a separar tus propias decisiones, tu vida, ya no depender de tus padres, sino de ti mismo, ¿no? Y también esto viene desde nosotros, desde que somos padres, ¿no? Enseñarles a nuestros hijos a ser responsables, a que estudien, a que si son hombres, pues la mayoría, la verdad, son jefes de familia y ellos deben de trabajar, ellos deben de buscar ese nido y hacerlo, ponerles en su corazón, en su espíritu y en su mente que ese primer cimiento es Dios y que sobre todas las cosas es Dios. Decirles, Dios es primero, Dios es el que te va a bendecir, Dios es el que te va a llenar de sabiduría para que tú puedas hacer ese hogar, para que tú seas bendecido y puedas lograr tener ese nido de amor, ¿no? Tener ese lugar a donde poder llevar a tu esposa sin que a nadie le molestes, sin privarle su vida a nadie, ¿no? Porque pues como decimos, la carne es débil y a veces no somos agradecidos, sino que de todo nos quejamos, ¿no? Y pues la verdad, si no estás en un lugar que no es tuyo, pues sinceramente no tienes derecho a opinar, la verdad, ¿no? Aunque seas cristiano, Dios por eso dio este capítulo, este versículo, y dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, una sola carne. Entonces Dios lo dice, no lo dice el hombre, porque le dijo Jehová a Abraham, dejarás a tu parentela y irás, y yo te tengo ese territorio que es para ti, serás padre de naciones. Le dijo, voltea a ver esas estrellas en el cielo y esa será tu descendencia. Pero deja a tus padres, a tu parentela, y yo te lo daré. Y entonces así te dice hoy Dios, ¿no? Deja a tu padre y a tu madre, a tu parentela, y yo te daré bendiciones. Y le dio grandes bendiciones a Abraham, ¿no? Le dio muchas bendiciones, no solamente espirituales, sino materiales. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestros anhelos. Y cualquier matrimonio quiere vivir solo con su pareja. Cualquier matrimonio quiere que sus hijos tengan su espacio y no molestar a nadie. Entonces, si tú le pides a Dios, Dios te lo va a dar, porque Dios es maravilloso, Dios es el Todopoderoso. Pero es solamente que tú confíes en Él y lo pongas en primer lugar. Yo nunca me imaginé que yo iba a tener una casa con mi esposo, jamás, jamás. Y gracias a Dios nos lo dio. Y mis hijos y mi esposo y yo tenemos un hogar a donde vivir, a donde sentarnos, a donde relajarnos. Si quieres tomar esto, lo tomas. Y no estoy diciendo que vivir con una familia que es padre, madre, hermanos, es una maldición, claro que no. Al contrario, ¿no? A veces estás feliz en ese lugar, pero algunos no, a algunos les toca la mala fortuna de que también pues no viven contentos. Pero bien o mal, tú siempre necesitas un lugar a donde vivir con tu esposo o tu esposa, y si tienen hijos, pues que iban tranquilos, alegres, ¿no? Ustedes 4, ustedes 5. Y bueno, pues entonces el vivir tú solo, pues se gana independencia, se ganan límites, se gana pues la confianza, ¿no? De poder discutir, de poder hablar, de poder comprar lo que necesites, ¿no? Porque pues ahí cuando vives con alguien, ahí es de,
No, pues yo necesito que tú compres, yo necesito que tú des, que tú aportes, ¿no? Y a veces hasta se aporta más. Entonces, todos esos extras que puedes pagar ahí en una casa que no es tuya, la puedes ocupar para pagar una renta. Mm, Y bueno, pues para esto, pues siempre debes de ponerte metas. No sé si cuando estés soltero o cuando ya estés con tu esposa en su casa o en el de él y vean que las cosas no están bien, pues ponerse metas y decir, ¿sabes qué? Pues yo creo que aquí no nos conviene estar porque discutimos más, tú te, tú te alejas como esposo porque me crees segura aquí en tu casa porque crees que tus papás me cuidan y tú te alejas más y no estás con nosotros. Entonces, siempre va a haber un problema porque el esposo dice, pues en fin, estar con mi familia, pues qué me preocupa. Ahí está mi mamá, hay que la vea. Si necesita algo, pues hay que se lo pida a ellos, ¿no? Entonces, quitarnos esa, espera, ¿no? Bájale tantito. Quitarnos esa soberbia, esa flojera de decir, pues ya, hay que la vea mi mamá, hay que vea las necesidades de mis hijos, mis papás, ¿no? Porque pues yo estoy tranquilo, ¿no? Yo me voy a ir a cotorrear y yo, no. Hay que poner límites también. Porque sí te casaste, pero para ser el esposo de tu mujer, nada más, o esposa de tu esposo, no esposa de todos, ¿no? Porque a veces se sirve a los demás y no. Entonces, quitarnos esas ideas, quitarnos de que no se puede, decía un pastor, quítate ya ese pensamiento de esclavitud que no te deja avanzar. Mejor quítate ese pensamiento y hazlo para que, trabájalo para que quites todos esos pensamientos de mal y Dios te ponga pensamientos de bien. Que tú ya vas a ser el hombre de la casa, que tu esposa va a tener que cuidar a tu hogar, a tus hijos, y que tienes que ustedes se merecen ese lugar para vivir juntos, para vivir ese amor que cuando eran novios querían vivir, porque es juntos, tú y él, esa unión, hombre y mujer, es como, ¿no? Como le decía Dios a Adán y Eva, los unió, le hizo ayuda idónea a Adán y le dijo, ahora sí, multiplíquense, fructifíquense, disfruten todo este paraíso que yo hice para ustedes. Entonces así es ahora, disfrute, hay que disfrutar el matrimonio, vivir en ese lugar, aunque sea pequeño, pero disfrutarlo, vivir ese amor de dos, así como se pensaba en el noviazgo, y que si hay peleas y discusiones, siempre va a estar Dios ahí para enseñarnos, para mostrarnos, para llevarnos ese camino que quiere Dios de nosotros, de luz, de matrimonio, de multiplicación, de fructificación, ese amor con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, como es ese cimiento que son ellos en nuestro hogar. Ahí les decía, ponernos metas, ¿no? Decir, a ver, ¿cuánto tiempo? Sí, a lo mejor, pues ya me tocó vivir con tu familia, pero dime cuánto tiempo vamos a estar ahí y hay que cumplirlo. Dime cuánto tiempo. El no tener hijos también es importante durante este tiempo de proyecto, ¿no? De juntar, de ahorrar, de ver en dónde vamos a vivir. Es importante no tener hijos porque los hijos son una bendición, pero es otro gasto. Implica mucho gasto y es una responsabilidad muy grande. No nada más es decir, ay, quiero tener hijos, no. No es eso solamente. Implica mucha responsabilidad. Y bueno, madurar porque esto nos va a ayudar
a poner límites, a cumplir esas metas, madurar el uno y el otro. Siempre confiar el uno y hacia el otro, porque ahora, pues no sé si lamentablemente, pero así es, la mayoría hay que trabajar los dos para poder solventar un hogar, porque son muchos gastos. Y entonces sí, a lo mejor tus papás nos van a cuidar a los hijos, pero es solo un momento, cumplir los horarios, cumplir los días, porque son hijos míos, no de mis papás. Y bueno, y sobre todo, y sobre todas estas metas, es soportar y perdonar en todo momento. Porque entonces, si no, te llenas de ira, de enojo, de falta de perdón, de orgullo, y entonces pues el matrimonio, el hogar se va desquebrajando poco a poco. Entonces hay que soportar, perdonar y olvidar. Pensar que todos los días es un día nuevo. Y sobre todo respetar. El respeto es primero y ante todo. Pero si tú tienes a Dios en tu corazón, en tu mente, en tu espíritu, Dios te va a guiar y te va a enseñar a llevar ese hogar con amor, con armonía, con paciencia, con respeto. Claro, ¿no? Somos carne y a veces la carne es débil y nos peleamos, pero siempre estar en armonía para todos, para tus hijos, porque tus hijos van a aprender de ti, ¿no? Como dicen, los hijos son una esponja y ellos están viendo cómo te tratas y cómo ellos van a seguir ese ejemplo con sus esposas, para con sus hijos. Y lo importante para Dios es romper todas esas cadenas generacionales que no nos enseñaron nada bueno, sino que empezar una vida nueva con Dios, empezar a hacer esas nuevas cadenas, esas cadenas de paz, de amor, de paciencia, de perdón en todo momento. Y bueno, Dios quiere pues bendecirnos, ¿no? En todo momento, que nosotros nos nos merezcamos esas bendiciones de Dios. Porque si Dios ve tu corazón, que es genuino, que es limpio, que es sano, que es verdadero, Dios te va a empezar a bendecir y tú te vas a admirar de las bendiciones de Dios. Entonces, siempre pensar que tú necesitas un hogar para ustedes, para tu esposa y tú, o tu esposo y tú, ¿no? Es hacer lo posible por encontrar un lugar a donde amarse, a donde respetarse, pero ustedes dos, porque son una sola carne. Porque en otro lado, pues va a haber fracaso. Es difícil como papás no meterse cuando surgen dificultades en el matrimonio. Es difícil, yo me imagino, quedarte callado y ver cómo los problemas surgen y tú no decir nada, ¿no? Es difícil. A veces solo Dios te enseña a tener ese dominio propio, de mejor quedarte callado, pero pues es mejor tener un lugar para ti y tu esposo y tus hijos. Y eso es lo que hoy Dios quiere para ti, decirte: el casado casa quiere. Y si tú confías en nuestro Padre Jehová, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, ellos te darán esa promesa, porque lo han cumplido. Porque Dios lo que promete lo cumple. Y su palabra es así, ¿no? Le dijo a Abraham: vete de tu parentela y yo te daré las naciones. Y así fue. Y eso pues tampoco es que ya haya pasado de moda, porque Jesús también lo confirmó con su palabra en Mateo 19:6,
capítulo 19, versículo 5 y 6, dice, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y dice también en Proverbios 24, versículo 3 al 4, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras o habitaciones de todo bien preciado y agradable. Y la pareja pues siempre debe de trabajar junta para construir su propio espacio, su propio lugar. Y esa es la pareja idónea, que los dos trabajen para hacer ese hogar un reino de Dios. Ese reino de Dios que quiere para nosotros nuestro Padre Jehová. Que vivamos tranquilos, que vivamos felices, que sintamos que nos merecemos ese lugar, que aunque sea pequeño, Dios nos lo da. Siempre poniéndolo a Él como nuestro primer pilar, porque teniendo eso, nosotros tenemos todo. No lo dudes, de verdad, Dios nos bendice. Pide, si como papá estás viviendo eso, pues pídele a Dios que les dé esa bendición a tus hijos, porque aunque tengas a Dios en tu corazón, pues siempre va a haber dificultades, ¿no? Siempre hay pensamientos muy diferentes, porque aunque sean nuestros hijos, piensan diferentes que nosotros. Imagínate si llega alguien más a la casa con otro pensamiento diferente. Entonces, como padre, madre, esposa, esposo, si piensas casarte, pues siempre pedirle a Dios que dé ese hogar, ese castillo, ¿no? Para tus hijos, para ti, para cada uno de nosotros. Y que lo bendiga y que Él sea el proveedor de ese hogar para que nunca nos falte nada, para que todo se pague puntual. Siempre confiar en Dios, siempre creerle a Dios, porque Él es el que nos va a ayudar siempre, porque Él también es nuestra ayuda idónea. Y así evitar muchos problemas, evitar que nosotros nos enojemos si estamos en una vida con Dios, caminando, evitar esas peleas, esas discusiones, evitar que nos enojemos, evitar el que, pues es que aunque no me quiera meter, pues yo me voy a meter porque pues esta es mi casa, este es mi hogar, ¿no? Tú viniste a irrumpir mi paz. Y de verdad, aunque sean nuestros hijos, se merecen tener un lugar propio, tener un lugar a donde ellos puedan disfrutar su matrimonio. Entonces, siempre con sabiduría pedirle a Dios eso, que a nuestros hijos, a tu esposa, si tú eres esposa, esposo, si te vas a casar, con sabiduría pedirle a Dios, y Dios te va a encontrar el lugar perfecto, el que tú necesitas. Y bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy con esta plática. Espero que les haya gustado, espero que Dios nos bendiga, que Dios nos dé ese lugar propio, ese nido que a veces cuesta, como decíamos, a los pajaritos luego les cuesta mucho trabajo, pero aunque cueste trabajo, pues pedirle a Dios que nos dé ese lugar donde lo necesitamos, porque somos una familia, somos un matrimonio, somos uno. Entonces, pues para vivir esa paz que Dios nos promete, esa multiplicación, esa fructificación que Dios promete al casarte, tú la verás, pero con sabiduría, con inteligencia que viene de Dios, dominio propio. Siempre ponerte metas de decir, pues si me pienso casar, voy a estudiar, voy a trabajar para ese lugar, porque no quiero dar no quiero darle lata a mis padres, no quiero llevar otra carga. Y eso es muy importante. Quiero que Dios me ayude
a poner esa primera piedra que es Él. Y estando Él como cimiento, no me faltará nada. Será toda bendición y así será. Nada te faltará. En lugares de delicados pastos te tendrá Dios en ese hogar. Así será. Porque Dios lo que promete lo cumple. Y hoy lo está hablando. Y bueno, pues yo también lo he vivido, ¿no? Jamás yo me imaginé que Dios me iba a dar un hogar, un lugar a donde vivir. Y gracias a Dios, pues, Dios está aquí. Él es mi proveedor, Él es mi roca fuerte, Él es mi cimiento, el mío y el de mi esposo, ¿no? Y siempre bendiciéndonos para que nada nos haga falta, para que lo que nos dé lo vivamos con tranquilidad, sin molestar a nadie. Y eso es lo importante para Dios, para Dios. Porque si está Él contigo, no faltará nada. Y bueno, para terminar, pues Dios los bendiga de verdad a esos papás, a esas mamás, a esos solteros, a esa esposa, a ese esposo que está pidiendo eso en este momento, que Dios lo cumpla, que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude, que si tú estás pidiendo eso, Dios te lo conceda. Y porque Dios lo está prometiendo, porque hay muchos problemas por eso. Esa desunión de matrimonios es por eso, porque el esposo más que nada deja esa carga a sus padres de su esposa y se olvida del matrimonio. Ya cree que sigue soltero y eso no es cierto. Se limita, ¿no? Ay, no, pues ¿para qué doy extras? Pues si mi papá lo puede dar o mi mamá, ¿no? Porque ella trabaja, ella puede alimentar a mis hijos, ella puede darle a mi esposa. No, es que de eso no se trata. Por eso hoy se están rompiendo tantos matrimonios, porque le damos la carga del esposo y los hijos a alguien que no debería de llevar. Entonces, Dios hoy quiere que tú busques tu nido, que vueles alto y que te lleves a esa familia que lo necesita. Necesita que ustedes como esposa e hijos experimenten esa vida de familia, esa familia que Dios siempre quiso, ¿no? Separarnos de nuestros padres para poder volar alto, para podernos ganar ese castillo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso hoy se han perdido muchos matrimonios, porque como vuelvo a decir, esa carga se la dejan a los padres y la mayoría de los hombres creen que no tienen autoridad, que no tienen una obligación con su familia. Y por eso tanta infidelidad, ¿no? Eh, tanta separación, porque le dejamos el cargo a alguien que no debería de tener, porque se nos hace fácil, se nos hace fácil, se nos hace que el enemigo nos pone esa venda espiritual y en los ojos donde el diablo te dice, ay, no te preocupes, ya tu familia tiene quien la cuide. No, para algo te casaste, para algo quisiste ser esa cabeza como hombre de hogar, para poderla cuidar, para poderla proteger, amar, respetar. No, el hombre no es hombre nada más porque tiene 3 o 4 casas. El hombre es hombre por cómo lleva su hogar, cómo lo alimenta, cómo lo ama, cómo lo cuida, cómo lo respeta. Y todo eso te lo va a dar tu Padre Jehová. Te va a empezar a enseñar a ser cabeza de hogar, autoridad, tener obligaciones y derechos también. Y como esposa también nos enseña a ser responsables, ¿no? Claro, no somos perfectos, ¿no? Todos tenemos errores, todos nos podemos quejar de algo, pero Dios nos está enseñando el día de hoy cómo tener ese hogar,
cómo ser esposo, esposa, una sola carne y tus hijos, nada más. La obligación no la tiene nadie más que comunión como esposa y esposo. Es obligación nuestra, no de los demás. Por eso se han perdido tantos matrimonios, porque llega la desesperación, llega el enojo, la frustración de cada uno, y porque no nos han enseñado a perdonar en todo momento, amar a tu prójimo sobre todas las cosas. Es decir, a veces pues cometemos errores porque el enemigo nos hace caer en esos errores. Pero si tú comienzas a confiar en Dios, Dios te va a mostrar el camino, la verdad y la vida. Y la verdad duele, pero te hace ver las cosas tal y como son, como Dios las hizo. Porque este mundo lo creó Dios, es de Jehová, es de nuestro Padre. Y Él lo creó perfecto hasta nosotros. Entonces, para Dios nos merecemos lo mejor. Nos merecemos lo mejor. Si tú has decidido casarte, Dios quiere lo mejor para ese matrimonio. Que vivan en paz, sin molestar a nadie. Que pues si solo tenemos esto, pues con esto. Y no pedirle a nadie. Claro, ¿no? A veces hay necesidad. Pero no también tus padres te van a estar manteniendo. No dejarle la carga a tus padres, porque como quiera ellos ya te enseñaron a cómo vivir, y si te enseñaron mal, pues para eso está tu Padre Jehová, porque al leer la palabra para enseñarte qué persona debes de ser, cómo debes comportarte como esposa, como esposo. Y Dios nos va a ir corrigiendo en el camino. Tenemos errores, pero Dios nos hace ver esos errores y corregirlos. Entonces, pues que Dios nos bendiga, ¿verdad? Que nos dé ese lugar como matrimonio, ¿no? Como ese deseo que tenemos desde antes de casarnos, ¿no? Vivir con tu pareja, evitarnos muchos problemas. Ir a un hogar a donde no es el tuyo, donde ahí ya está ocupado, ahí hay una autoridad. Y bueno, pues y también trabajar también para ese castillo que es el reino de Dios. Y hay que trabajar individualmente para ganarnos ese reino que tiene Dios para nosotros, individualmente. Trabajar en el corazón, en el espíritu, amar a Dios sobre todas las cosas para ganarnos ese hogar que está en el cielo. Porque ese trabajo sí es ese matrimonio entre tú y tu Padre Jehová. Eso es un matrimonio. Jesucristo y el Espíritu Santo. Ese es el primer matrimonio. Tú y Dios. Porque Él te hará entender, te hará corregir, te hará perdonar, te limpiará, te hará amarte para que puedas amar a los demás. A respetarte para que puedas respetar a los demás. A corregirte para que puedas corregir a los demás. Y bueno, pues Dios limpia, purifica, limpia, sana, liberta. Y Dios quiere llevarte a ese lugar, a ese hogar bendecido, a ese reino de Dios. Porque después de la muerte nosotros nos encontraremos en vida eterna con Él en espíritu. Ese es nuestro siguiente hogar. Y trabajar primero para eso y que Dios nos bendiga, ¿no? Para trabajar, para ir a ese hogar de Dios que está en el cielo, y que Dios nos ayude también en su misericordia a encontrar a ese hogar que necesitamos como matrimonio y no irrumpir la paz de nadie. Y entonces así será. Amén, amén, amén. Dios nos bendiga grandemente. Y bueno, para terminar, bueno, me gustaría leer rápido el Padre Nuestro, ya no quitarle mucho el tiempo y orar rápidamente.
En Mateo 6, versículos 9 al 13, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes meter en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, amén y amén. Y bueno, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, a inclinar nuestro rostro y desde ahí, desde tu corazón, ver a tu Padre Jehová, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Señor, Padre Todopoderoso, gracias, Señor, por este momento, por este lugar, Señor. Gracias por esta plática, Señor. Gracias por que nos diste la oportunidad de leer tu palabra, de conocerla, de discernirla, de llevarla a nuestro espíritu, Señor. Te doy gracias, Señor, por este hogar que tú nos has dado, porque tú lo bendices, porque tú estás aquí, porque tú bendices a mi esposo, Señor, para que nada nos haga falta, Señor. Te pido porque lo bendigas, Señor, bendigas su espíritu, su economía, Padre. Te pido por mis hijos, que son hombres, porque los llenes de sabiduría, de inteligencia, de ti, Señor, para poder comprar ese lugar, Señor, a donde ellos algún día van a tener ese matrimonio y poder llevar a su princesa, Señor, a ese lugar, a esos hijos, Señor. Te pido porque los bendigas, porque los hagas, les des sabiduría como que viene de ti, Señor, y que les des en lo espiritual y en lo material en todo momento, para que ellos tengan esa inteligencia de pues de tener ese lugar bendecido por ti, Señor. Te pido por Vianey, por Lupita, te pido porque las bendigas en su hogar, porque bendigas ese, ese, esa casa, Señor, que seas tú, ese pilar, esas columnas, Señor, que sostienen ese hogar, esa Vianey, esa cabeza de hogar, Señor, que lo bendigas, Padre, en todo momento, que bendigas su cuerpo, su alma, su espíritu, Señor, que nunca les haga falta nada en ese hogar y que sigan confiando en ti, Señor, que tú eres ese pilar, esa primera piedra, Señor, que está ahí cimentada, Padre, para que estén fuertes en ti, Señor. Bendícelos en todo momento, Señor, que no les haga falta nada, Señor, en lo espiritual, en lo material, que se llenen de ti, porque tú eres su hogar. Te pido por Lupita, Señor, porque tú eres su esposo, Señor. Ella está contigo, Señor. Ese es un matrimonio, Padre. Te pido porque la bendigas, Padre, porque nunca le haga falta nada, que tú seas su sostén, Señor. Que tú seas ese guía espiritual, Señor, ese guía terrenal, Padre, que ella se llene de ti todos los días, que te ame, que te honre, Señor, que te respete. Algún día, si es tu voluntad, darle a esa persona que la ame, que le llene de felicidad, Señor. Pero mientras tanto, Señor, tú serás ese esposo para ella, Señor. Te pido por Denis y por Fernanda, Señor, porque este fin de semana se casaron, te tuvieron a ti en primer lugar, como es debido, Señor. Te pido porque bendigas a Denis como esa cabeza de hogar, que le des autoridad, que le des ese pensamiento de obligaciones, de derechos, que le des ese pensamiento, Señor, allá en ese lugar, como lo has prometido tú, de que tiene que acabar esa carrera, Señor, darle un hogar a su esposa, Señor. Bendícelos, Padre, para que tengan ese nido, para que puedan tener ahí ese amor completo junto contigo, ustedes tres, junto con Jesucristo, el Espíritu Santo. Señor, llénales de bendiciones, que tengan ese lugar que se merecen, Señor, para ella, para ellos, para los hijos que van a tener.
Señor, bendícelos en todo momento, que no les haga falta nada, que el enemigo no les ponga trampa para que piensen que no se lo merecen, que no lo van a obtener, pues sí lo van a obtener porque esa bendición viene de ti, Señor. Gracias, Señor, de verdad, gracias por todo. Señor, te pido por todas estas personas que nos están escuchando ahora, que no veo su nombre, pero que están aquí. Te pido que las bendigas, que si tienen esa necesidad, que vean tu mano poderosa poniendo ese hogar, ese lugar, porque necesitamos pues vivir en familia, esposo, esposa, una sola carne, nuestros hijos, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí, bendice a los que nos van a ver por primera vez, que vean tu mano poderosa, Señor, que tú eres ese fuego, Padre, que alumbra en la oscuridad, Padre, que a veces no vemos el camino, Padre, pero que tú en esa luz resplandeciente nos haces ver ese camino, la verdad y la vida, que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Y mediante Él, Padre, te pedimos en esta mañana, en esta hora, Señor, todas estas bendiciones, toda esta palabra que se habló hoy, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tu Hijo amado, tu Hijo que dio, sacrificó la vida por ti y por nosotros, Señor, por el Espíritu Santo que escucha en este momento peticiones de salud, de enfermedad, de liberación, problemas financieros, Señor. Escúchalos, Señor, escúchalos, toma en tus manos, Señor, todas estas peticiones, Padre, que hay en este momento, Señor, enfermedades que no se pueden sanar, problemas financieros, deudas, Señor, dolores, enfermedades emocionales, enfermedades de ansiedad, de depresión, de ganas de no seguir, Señor. Escucha todas estas peticiones, Señor, que vienen de un corazón que te anhela ver, Señor, que te anhela amarte, Padre. Llénanos de ti, Señor, para poder confiar y seguir confiando en ti, Señor. Que veamos tu presencia en este momento, Señor. Que sintamos ese abrazo, esa luz, Padre, que viene de ti. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Porque tú estás en espíritu, Señor, con nosotros en todo momento, Señor. Así es tu ejército celestial, Señor. Trae tu luz, trae tu paz, Señor. Trae ese abrazo, Padre. Gracias, Señor, por lo que nos das, por todo lo que nos bendice, Señor. Gracias por este día, por esta palabra, Señor. Y te honramos, te amamos, te glorificamos y te damos las gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, Padre. Gracias por la vida de cada uno de nosotros. Bendícenos, guárdanos y ayúdanos de acuerdo a tu voluntad, ayúdanos a cumplir nuestros anhelos, Señor. En el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por guardar este tiempo. Gracias por honrar a mi Padre, a su Padre, Jehová de los ejércitos. Nos vemos el próximo miércoles, 10:30. Muchas gracias por todo. Dios los bendiga, Dios los guarde y que vean cada uno de nosotros la presencia de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios los bendiga. Gracias. Bye.